Los españoles jugaron un papel en la resistencia muy positivo y que fue uno de los resultados de la unidad que se había creado cuando se hizo la formación de la Unión Nacional. El objetivo era unir todos los españoles de todas las creencias y de todos los partidos para ver si podíamos hacer la reconquista de España una vez que el fascismo había caído. Esto dio por resultado que se habían formado dos formaciones. Una que era la formación política, en la cual era la Unión Nacional y otros grupos. Y otra era la formación guerrilla. Les républicains espagnols sont arrivés en France au moment de... Los republicanos españoles llegaron a Francia en los últimos momentos de la República Española. No los acogimos muy bien, no eran aceptados. Ils auraient pu en tirer une grande amertume. La vie dans ces camps... Fueron internados en campos de concentración. La vida en esos campos era muy difícil. Sin embargo, me llenó de admiración el hecho de que combatieran, haciendo gala de un gran valor por Francia, porque lucharon por la liberación de Francia. Devant le dévouement dont ils ont fait preuve pour se battre pour la France, parce qu'ils se battaient pour la libération de la France. En agosto de 1944, el número de guerrilleros españoles es superior a los 10.000, según estimación. Un mes después, cuando el general de Gaulle viaja a Toulouse, pasa revista a estas tropas españolas en Francia. Les agradece los servicios prestados y les pide que entreguen las armas y no se acerquen a la frontera. Aún hoy se siguen reconociendo los méritos en combate de aquellos españoles que año tras año se siguen reuniendo para conmemorar sus combates de antaño y, en su caso, recibir la condecoración correspondiente, aunque sea con retraso. Cuando el 24 de agosto las tropas aliadas entran en París, los primeros blindados llevaban los nombres de Belchite, Teruel, Guadalajara. El único con nombre francés era Libération. En estos tanques viajaban los hombres de la 9ª Compañía de Marcha del Chat, considerada como la vanguardia del general Leclerc. Habían desembarcado con el general francés en Normandía y su banderín distintivo era la bandera tricolor republicana española, y el 90% de la compañía estaba integrada por españoles. Fueron los primeros en desfilar por los campos elíseos, en los que la población entusiasmada les vitoreaba. Eran los primeros representantes de la victoria, que se estima costó a los españoles la pérdida de unas 25.000 vidas, según recuerdan ahora no pocos monumentos, como este, en el cementerio parisino del Père Lachaise. Muchas de estas vidas quedaron enterradas para siempre bajo el horror de la barbarie nazi en los campos de exterminio. Tras el drama de la guerra civil, de los campos de concentración, y tras participar en la lucha armada frente al nazismo, estos españoles serán también víctimas de uno de los capítulos más crueles y vergonzosos de la historia de la humanidad. Los campos de exterminio de Dachau, Buchenwald, donde estuvo internado, por ejemplo, el entonces comunista Jorge Semprún, y Mauthausen, sobre todo Mauthausen, son nombres que evocan el terror. A ellos llegaron muy pronto los españoles hechos prisioneros por las tropas nazis en la línea Maginot. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños murieron y sufrieron en aquel paraíso de la barbarie. Después del agotamiento y el maltrato que tuvimos en la cantera,
yo llegué a un peso sobre 35 o 40 kilos. Y cuando estuve bastante decaído me llevaron al campo de Gusen. Allí fue la exterminación total. Te llevaban a una barraca de inválidos que decían, te trataremos como inválidos, pero era por la mitad de la ración que daban en el campo. Y esto iba eliminando a la persona hasta que llegó yo llegué a un peso de 28 kilos. Yo entré en Mauthausen el día 27 de enero de 1941. Y ya encontré españoles allí que estaban desde el mes de agosto, del día 6 de agosto, en el campo. Y cuando vi la situación cadavérica de ellos, dije, ¿qué es lo que me espera aquí en estos momentos? Mi vida en el campo se desarrolló como la de todos. 40 y 41, 41 y 42, fue terrible para los españoles. A la entrada de Mauthausen se rinde memoria a los 7.520 españoles que allí perdieron la vida. Otros miles pudieron sobrevivir al infierno, a la arbitrariedad de la muerte disimulada en un paisaje austríaco próximo al Danubio, que vive bucólico e ignorante al recuerdo de algo que la humanidad no puede olvidar. Resulta difícil aún hoy sustraerse al horror que nos evocan esas imágenes, algunas aún no contempladas hasta ahora. Al 13 de diciembre del año 1940 entremos por esta puerta que nos recibió el comandante Sirey, siempre con el intérprete Enriquito, y nos dijo, dice, por esta puerta tan grande habéis entrado y por aquella chimenea pequeña saldréis. Yo le dije al amigo mío, no será para tanto. Y nos llevaron a pie hasta aquí arriba, ¿no? Y al pasar por el pueblo de Mauthausen salían la gente a trabajar, mejor dicho, la gente, las muchachas, ¿no? Porque los hombres estaban ya en el frente, ¿no? Y claro, como los españoles somos de esta manera, pues todo el mundo echaba piropos a las chavalas esas, ¿no? Y las chavalas esas nos miraban así con una cara de... Y nosotros decíamos, coño, qué gente más extraña aquí en este terreno, ¿eh? No dicen ni una palabra ni de esto, ¿no? Pero ellos ya sabían por qué, porque nosotros no sabíamos dónde íbamos. Nos metieron un tren de personas, algunas de personas. Y nosotros creíamos naturalmente que íbamos a Francia, pero en vez de ir a Francia, pues llegamos a Mauthausen. En Mauthausen ya nos esperaban las guardias, allí nos cogieron. En su invierno había gente que los ponían aquí en el muro de lamentación, muchos de castigo los ponían atados en las argollas que ustedes ven aquí. Y después los recibían en el invierno con agua lentamente hasta que quedaban helados. En el campo de Gusen mataban cientos de personas de una vez, metiéndolos en las duchas. Existía un zócalo de cerca de medio metro de altura, cerraban los aguaderos, y allí se metían los cabos con botas altas de goma alta y los eses mismos con palos, y metían 300, 400 personas allí, y el que levantaba la cabeza le daban un palo y así los gaseaban. Mauthausen, nombre que evoca pesadilla, lugar donde eran enviadas mensualmente unas 9.000 personas a los crematorios. Enclave en donde asciende, ya no se sabe muy bien hacia dónde, esa criminal escalera de 186 peldaños, construida en buena parte por aquellos primeros españoles que llegaron al campo. Una escalera donde tantos fallecieron por agotamiento o por palizas. Los crímenes que han habido aquí, en la cantera,
Aquí tenéis que tener en cuenta que había todo lleno de raíles, con vagonetas, había montones inmensos de piedra, había gritos, había palos, había desmanes muy grandes. Y la gente, pues, a la noche cuando estaban con la poca ración que tenían, 1 litro de sopa muy clara, y tenían que subir arriba, pues ya muchos ya no podían subir la cantera. Y así el agotamiento físico era muy acelerado y calculaban que un preso normalmente podía vivir 3 meses. Esto es uno de los hornos populares donde quemaban los muertos, prisioneros. Esos son los muertos que muchos dicen que no existen. Por aquí se dice que no existen los hornos esos, que se han hecho después de la liberación. Pero no, son auténticos y aquí los quemaban a los prisioneros. Incluso muchos no eran muertos todavía respiraban y los quemaban todavía dentro. Ya estaban dados de baja y habían de desaparecer. Y de todas formas, con los hornos no daban abasto a la cantidad de muertos que habían. Y muchas veces los tenían que sacar a un castillo que hay cerca de aquí, Artime, que le dicen, y allí quemaban el resto de los textos. La liberación del campo, a finales de 1944, fue un macabro descubrimiento para las tropas aliadas, que apenas podían dar crédito a lo que veían. Víctimas de los experimentos más bárbaros dirigidos por el siniestro comandante del campo, el coronel Franz Ziehl. Los internados fueron encontrados en condiciones lamentables, esqueletos vivientes, miradas aterrorizadas, cadáveres amontonados. Es de subrayar que, educados ya en la desgracia, los españoles constituyeron el colectivo mejor organizado en el campo y con una mayor capacidad de resistencia mental. Fueron los españoles quienes se encargaron de elaborar la pancarta que a la entrada del campo daba la bienvenida a los libertadores. Antes de que llegaron los americanos, los españoles ya pusieron la pancarta esta, donde dice: los republicanos antifascistas, los españoles republicanos antifascistas saludan las fuerzas liberadoras. La derrota nazi es un momento de júbilo del que participan también estos compatriotas que ya portan a sus espaldas casi 9 años continuados de penalidad. El testimonio de algunos españoles llegará a ser decisivo en el proceso de Nuremberg. Pero la alegría de estos españoles errantes es muy relativa. Siguen alejados de sus tierras y de los suyos, sintiéndose extraños en países que en muchos casos les agradecen los servicios prestados, para después olvidarse de ellos. Mantuvieron durante los primeros años la esperanza de que los aliados colaborarían en la instauración de la democracia. En una palabra, en la caída de Franco. Los más jóvenes van a sufrir incluso el rigor de la esperanza en carne propia. Sus padres vivieron siempre con la maleta preparada, brindando cada fin de año por el inmediato regreso. Los que éramos de esa generación le queríamos mucho a España y teníamos en la mente ese deseo de volver siempre hacia nuestra tierra. En mi familia somos 6 hermanos y mis padres nos tenían rotundamente prohibido de hablar francés en casa, lo que quiere decir que el español pues lo vivíamos del día a día, lo queríamos lo más... España la queríamos como se tiene que querer y la llevábamos pues dentro de nosotros y fuera de nosotros si era necesario llevarla. En el calor de los primeros momentos, tras la liberación, algunos creen incluso que puede iniciarse de nuevo la acción armada en España. Es el momento en el que se piensa en invadir territorio nacional por el Valle de Arán. Cuando los comunistas lanzan la consigna de la Unión Nacional, como forma de organizarse los españoles frente al nazismo, estaban pensando al mismo tiempo en la liberación de España.
Y cuando el general de Gaulle le recomienda en Toulouse que no se acerquen a España, es muy probable que temiese ya lo que iba a ocurrir. En el verano de 1944 había empezado a prepararse una incursión en territorio español. Aunque no se había liberado París, algunos de los que entraron en la capital francesa se dirigieron después aceleradamente hacia la zona pirenaica a encontrarse con los compatriotas. La invasión de España debía iniciarse por el Valle de Arán para crear una cabeza de puente ocupando Viella. 3.000 guerrilleros españoles, al mando del teniente coronel Vicente López Tobar, cruzaron la frontera el 19 de octubre de aquel año. La incursión promovida por el Partido Comunista a través de la Unión Nacional era considerada por los propios jefes guerrilleros como una acción suicida. La llegada a Francia de Santiago Carrillo en esa misma fecha fue acompañada de la orden de retirada a última hora. Entonces fue mi primer el puesto de comando que yo tenía para ir al Valle de Arán. Allí hicimos, después de discusiones, la operación preparando sobre todo la salida. Porque nosotros pensamos, como era lógico, que España, después de 4 o 5 años de guerra civil, que se había acabado la guerra, pues los españoles que quedaban allí no iban a sublevarse, como decían. Porque ellos nos dijeron, cuando tú entres en España, en Barcelona, en Mérida, en Gerona, en Madrid, eso va a marcar por todos lados. Fíjate tú, cuando llegamos a Valle de Arán, si no nos damos cuenta, los que ardemos somos nosotros. Porque allí en España no se movió nadie. La incursión en el Valle de Arán habría de crear no pocos problemas a las organizaciones políticas españolas del exilio, en particular a los comunistas, instalados en un primer momento tras la liberación en un edificio en la avenida Kléber, cerca del Arco del Triunfo. Por allí pasaron los principales dirigentes hasta que los efectos de la Guerra Fría empezaron a hacerse sentir y el Partido Comunista de España, hasta entonces tolerado como un partido más, fue declarado fuera de la ley. En aquellos momentos difíciles, los sindicatos franceses darán acogida a los comunistas españoles en la sede de los metalúrgicos, un local en la calle de Pierre Timbaud. Nuestros camaradas, nuestros patriotas españoles tomaron parte también en la liberación de París y concretamente contribuyeron a liberar y a apoderarse de todos estos locales, ¿no? Ahora, fundamentales eran los locales de los sindicatos, de la CGT, de los otros sindicatos, donde el Partido Comunista Francés y todo eso, y ahí se manifiesta de nuevo aquella solidaridad que no hizo más, que no era más que una continuación de la resistencia, de esa solidaridad que no nos pusieron nunca obstáculo ninguno para nosotros podernos reunir en este local de Pierre Timbaud y en otros también en París, ¿no? Y en otros lugares de Francia, ¿no? Los comunistas empezarán entonces una larga batalla contra el régimen del general Franco. No tendrán, contra lo que ocurría en el PSOE, problemas ni disensiones entre la organización en el exilio y la que opera clandestinamente en España. Superada la aventura guerrillera, sus dirigentes entrarán y saldrán con relativa facilidad, cruzando la frontera con documentación falsa. A partir de 1957 se pasaba con pasaporte. Antes había pasado por la montaña. Unos pasaban con pasaporte españoles, otros pasábamos con pasaporte francés cuando sabías el francés y no había peligro de que la policía francesa te detuviera por llevar un pasaporte francés, porque no había diferencia entre el francés y nosotros. Esos pasaportes los hacía Domingo Malagón. En un momento dado no solamente los hacía, cogía un pasaporte legal y lo arreglaba, sino que se produjeron pasaportes españoles y franceses.
se fabricaron. Me valía simplemente del pincel, de una lupa y sencillamente la tinta china y papel. Papel que, de una forma u otra, yo iba confeccionando como podía también, ¿no? En los diferentes tonos y demás. Entonces, la cosa era muy sencilla. Para mí también era muy sencillo, porque ni tenía espacio, ni tenía sitio donde camuflar las cosas, y con muy poquito espacio yo camuflaba todo lo que tenía en mi posesión en un pequeño agujero en la chimenea. Ya a mediados de los años 40, los españoles del exilio se organizan. Los gobiernos republicanos en el exilio, no siempre un modelo de eficacia y concordia, se suceden, primero en Francia y luego en México. Existía la llamada Junta Española de Liberación. Esta junta estaba constituida por representantes de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales, con exclusión del Partido Comunista, al que se consideraba persona non grata en ese conglomerado de fuerzas políticas antifascistas no comunistas. Este Consejo, Comité de Liberación, Consejo Nacional de Liberación, consideró que para tener audiencia cerca de los gobiernos extranjeros, convenía que ese comité se transformase en gobierno, y así se constituyó el primer gobierno en el exilio. Bueno, yo he sido ministro de Economía del último gobierno republicano en el exilio. El principal objetivo de los gobiernos republicanos en el exilio fue de mantener la legitimidad democrática expresada en las últimas elecciones que se celebraron en España. Hay que distinguir distintas etapas. Yo creo que el primer gobierno del doctor Juan Negrín fue una simple continuidad, prolongación del fin de la guerra, que el segundo gobierno formado por José Giral, que podríamos llamar que fue el gobierno de la esperanza, puesto que las Naciones Unidas acababan de condenar a la dictadura franquista y hubo una esperanza de que se reconstituyeron las cortes en México y se decidió venir a París, donde se formó este gobierno. El tercer gobierno, que fue el gobierno de Rodolfo Llopis, ya también tenía las esperanzas de poder entrar en contacto con la oposición en España y reconstruir la democracia en el interior. La dimisión de Rodolfo Llopis, debido a que el Congreso del Partido Socialista había decidido tomar una posición accidentalista, hizo que tuviese que dimitir o que presentase la dimisión, y se nombró otro gobierno ya en el que solo participaron las fuerzas republicanas. En la Cataluña francesa también comienza a organizarse la Generalitat. Lo mismo que en Londres y Nueva York, se reorganizaba el gobierno vasco en el exilio de la mano de don José Antonio Aguirre y de Manuel de Irujo. Josep Tarradellas acabaría sucediendo a Companys tras haber ofrecido la presidencia de la Generalitat al músico Pau Casals, que la rechazó. Por entonces, Casals residía todavía en la localidad de Prades, que adquiere la misma importancia para los nacionalistas catalanes exiliados que tendria Toulouse para los socialistes. 90% dels refugiats republicans que es van quedar a Catalunya Nord eren catalans. Per què s'hi van quedar tanta proporció de gent aquí? Perquè aquí parlaven la gent català i que hi havia el problema de la llengua que ells no tenien, quan d'altres el tenien. De la gent que es van quedar a l'estat francès, i es pot fer encara dues categories. La gent que es va provar de fondre i de viure per sobreviure, i la gent que es va implicar en una lluita contra el feixisme, que ara aquí seria la lluita contra els nazis, contra els alemanys, contra la col·laboració i tot això. Cal dir, cal reconèixer que els republicans que es van implicar en aquesta lluita porten tots el nom de guerrilleros, que es un nom castellà. El PSOE, por su parte, instalará su cuartel general en Toulouse, en una sede situada en la Rue Victor,
y se trata de unos locales anexos a un cine tomados a punta de pistola por el socialista Arsenio Gimeno poco después de la liberación. Aquí estaban ocupados los señores de la Gestapo durante la ocupación francesa, es decir, era un local de los alemanes durante la ocupación. Como Toulouse y otras ciudades francesas fueron liberadas por republicanos españoles y entre ellos estaba Arsenio Gimeno, miembro del comité director de 1936, que después de la guerra, como muchos, se exilaron en Francia y se hicieron la resistencia y lucharon acerca de las fuerzas libres de 1944. Y en esa fecha liberó este local con pistola en mano y este local fue desde entonces la sede de los socialistas españoles. Hasta 1974, Rodolfo Llopis hará y deshará a su antojo en Toulouse. Es el representante del socialismo español ante el mundo, aunque desde México, Indalecio Prieto constituirá hasta 1961 la cara política del PSOE. Aquí se instaló mi padre, aquí se instaló la familia, aquí nací yo en esta casa, aquí nació mi hermana y ahora estamos en el despacho que ocupó toda su vida durante los 37 años de exilio. Claro que su despacho oficial era el Partido Socialista Obrero Español en la Rue du Thor de Toulouse. Llopis, que vive modestamente en Albi, a pocos kilómetros de Toulouse, controlará el PSOE durante 3 décadas desde su pequeño despacho de la Rue du Thor. En diferentes locales de la ciudad del Midi francés se celebrarán los congresos del partido y de la UGT y se elaborará la estrategia que finalmente conducirá a la ruptura. Llopis morirá años después de que en 1974 se consumase la escisión de Suresnes. Aquí tienen ustedes la segunda sede de la redacción de Radio España Independiente. Estamos en pleno Bucarest. Yo diría que este es un trozo de España, un trozo desde el que se trabajó durante muchos años por la democracia en España. La sede de Radio España Independiente. En este edificio que ven, un edificio muy original, donde teníamos todas las comodidades, estaba la redacción, estaba el transporte, estaban los telex y estaban los estudios. Francia se convierte en el centro neurálgico del exilio en Europa. Desde Francia se iban a organizar las protestas masivas contra, por ejemplo, la ejecución de Grimau en 1963 o después contra el Consejo de Burgos en 1970. La Pirenaica, desde Rumanía o Radio París, animada por los populares Joaquín Antonio Ramírez y su mujer, Adelita del Campo, escuchados clandestinamente en España, constituyen buenas armas de agitación. Creo que nuestras emisiones, en tanto que instrumento de divulgación de la verdad que faltaba en los medios de comunicación españoles, tuvieron gran repercusión y causaron efectos muy saludables, sobre todo en el interior. En el exterior era menos necesario, en el exterior tenían las informaciones de la radio francesa, de la prensa francesa, de todos los países. Me refiero a los españoles que estaban en Francia y yo creo, sinceramente, que el efecto principal se producía aquí, en el interior. Francia es también una referencia cultural para los españoles que no se resignan a aceptar tan solo el pobre panorama que les permite el franquismo. Es un exiliado, Antonio Soriano, el encargado de poner en marcha la librería española en París, auténtico centro de peregrinación para cuantos buscaban lo que al otro lado de los Pirineos no podían encontrar. Vivíamos como si estuviéramos en España, no había problema. No había autor prohibido en la revista española de París. Nunca hemos tenido autor prohibido. Tras la muerte de Franco, un 20 de noviembre, tal día como hoy, comienza el intento de retorno de quienes durante 4 décadas se vieron alejados de su patria. Muchos habían muerto, otros habían construido sus vidas fuera de España.
era ya demasiado tarde para todos. En el próximo capítulo, dentro de 7 días, hablaremos de quienes nos fuimos a América.